Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy vengo a exponerles el tema que nos correspondía a mí y a mi grupo, que es el tema de la violencia en Colombia y la dignidad humana. De conclusión del tema, yo elegí el tema que me pareció más importante, que es el recorrido de la violencia en Colombia y la dignidad humana, remontándome hace 90 años hasta la época del 2000-2001 del gobierno de Pastrana y las FARC. Les voy a hablar sobre un poco de la masacre de las bananeras, que ocurrió en el año 1928 y a finales del siglo XIX, que venía llegando una compañía norteamericana llamada la United Fruit Company eh, para dar trabajos por contratos a los campesinos y a la clase obrera en Ciénaga, en lo cual los campesinos no estuvieron muy de acuerdo. Pero para el gobierno, tal como el gobierno norteamericano como el gobierno colombiano, les convenía y permitía tener una mayor socialización entre estas dos naciones. Y el aumento de exportaciones incrementó a un 6% porque esta empresa permitía monopolizar. Volviendo al tema, los campesinos no estaban muy satisfechos y decidieron hacer una huelga. Cerca de 25.000 trabajadores, que era cerca del 16% de todos los trabajadores, se reunieron el 11 de noviembre de 1900 con el presidente Miguel Abadía Méndez para decirle que parara las huelgas, y este le hizo caso omiso, pidiéndole a las fuerzas públicas que se montaran a los vagones, diciendo a toda la gente que despejaran que se despejaran las aglomeraciones de los carriles. Transcurridos los 5 minutos, las fuerzas públicas se vieron obligadas a abrir fuego, en lo cual esto ocurrió una gran masacre en Colombia, una de las peores que han habido, y a la mañana del 6 de diciembre ya no había ningún cuerpo, ya no había nada de cuerpo, sino que quedaron los meros ríos de sangre de esta masacre. Tiempo después se notificaba en Bogotá que habían sido 25 muertos, y después se notificaron que habían sido posiblemente 1.000 muertos o más de 1.500. Terminada esta sesión de la masacre de las bananeras, les voy a hablar un poco del Bogotazo, de la época de Gaitán. A Gaitán asesinaron un 9 de abril de 1948. Gaitán era un joven, Gaitán era un hombre liberal, candidato a la presidencia de Colombia, en lo cual salió a almorzar con sus amigos, y a la 1 de la tarde un joven esquizofrénico le propinó 3 tiros en la espalda, en lo cual esto generó algo muy conocido en Colombia llamado el Bogotazo. En estos mismos tiempos había un joven estudiante de Derecho muy importante conocido como Fidel Castro, que tenía una reunión muy importante ese mismo día, pero al ver que ya lo habían asesinado y que todo el mundo estaba en revueltas y saqueando, que la ciudad era un completo desastre, el joven era un joven protestante y se reunió con el pueblo para protestar por la muerte de su líder. Tiempo después, en la Plaza de Bolívar estaban las aglomeraciones, y viendo detrás que venían unos tanques con banderas rojas y blancas, la gente creyó que el ejército estaba unido con el gaitanismo y con aplausos los dejaron pasar. Tiempo después, los tanques recurrieron a dar la vuelta y a disparar con ametralladoras a todos los sublevados. Esto ocurrió una gran masacre llamada como el Bogotazo. Terminada esta sesión, les voy a hablar un poco de las FARC, que empezaron en el 1964, que era un grupo pequeñito de pensamiento socialista, y en lo cual terminaron en una gran batalla que se llama la Batalla de la Marquetalia. Terminada la Batalla de la Marquetalia, sobrevivieron 50 campesinos, entre ellos Manuel Marulanda, conocido como Tiro Fijo, que fue fundador de las FARC desde 1964 hasta el 2008. Las FARC han sido el grupo que mayor ha puesto minas antipersonales en toda la historia de Colombia, tiene la fuerza pública. El otro 38% han sido de civiles. En el
año 2000-2001 en el gobierno de Pastrana se hizo un acuerdo de paz en lo cual fue un completo desastre y hasta hoy en día hemos visto cómo todos los acuerdos de paz han sido fallidos y no han sido acordados. Ya hablado de los temas anteriores, podemos abordar a los autores más representativos sobre este tema, sobre el conflicto y la política. Comenzando por la rebelión de los oficios inútiles, son primeramente unos campesinos que se quedaron sin tierra, pero estos están tratando de luchar por ella. Lo que no saben es que también hay otras personas que están en la lucha como estos para quedarse con esta tierra. Primeramente es un hacendado decaído que al parecer no tiene solo una tierra, pero este quiere más. Una líder de grupos de trabajadores que quiere también ayudar a estas personas, pero para también ella beneficiarse sobre esta misma tierra. Y por último, un periodista que lleva como el seguimiento de toda la historia de todos los personajes que están tratando de quedarse con este lote que no tiene dueño, no tiene nombre. Entonces esto es como una reflexión para nosotros como sociedad sobre las clases sociales que hay acá en Colombia, sobre que los ricos cada vez son más ricos, los pobres más pobres, los que tienen muchas propiedades cada vez tienen más, los pobres antes se van quedando sin nada y así sucesivamente. El segundo libro es Dime si en la cordillera sopla el viento, escrito por Santiago Jaramillo, que habla sobre un hombre que se interesa por una fotografía que está en blanco y negro y en ella hay unas mujeres aparentemente felices, disfrutando como del momento. Entonces a él le parece muy llamativa esta imagen. ¿Qué hace? Él no se iba a quedar con la curiosidad y empieza a indagar acerca de esta pintura. Entonces, a medida que va pasando el libro, va descubriendo que son sucesos y acontecimientos de su propia familia. Va descubriendo que todo esto se trata de su familia y que cayó en una ruina financiera. ¿Por qué cayeron en esta ruina? Porque en ese momento estaba muy a tope la violencia que fue causada por el bipartidismo, por los liberales y los conservadores y sus distintos ideales que habían. Abraham entre bandidos, escrita por Tomás González, es una pequeña novela que se basa en dos personajes que fueron secuestrados, están en una desaparición forzada por un grupo encabezado por un llamado Enrique, que resulta que era un ex compañero de ellos, no sé si de la preparatoria o la secundaria. Bueno, y esto pues causa a sus relativos, a los relativos de ambos, a sus familias, un desespero emocional porque no saben qué hacer para recuperarlos. Entonces ellos van como acoplándose a esto y van generando como un impulso de atacar a esto, pero pacíficamente. Entonces al final pues ayudan a estas dos personas a salir de ese secuestro. Básicamente pues todo termina bien, pero esto pues habla sobre todo lo que pasa ahora en día,
sobre los secuestros, o que por ejemplo en las cárceles hay veces muy liberales y les dan celulares para hacer cualquier llamada, y en vez de llamar a sus familiares empiezan a llamar números desconocidos a extorsionarlos y cosas como estas. Y el último libro se llama El olvido que seremos, escrita por Héctor Abad Lince, que se trata de el papá, que se llama Héctor Abad Gómez, que era como un pilar en su vida, un personaje súper importante para él, ya que le enseñó todo desde niño, lo enseñó a ser como eran en ese momento cuando ya creció. Este papá le enseñó a escribir en una máquina de escribir, valga la redundancia. Era básicamente como un docente para él, un docente, un investigador, y también era médico, aparte pues de escritor. Entonces él, con esta máquina de escribir, hizo varias columnas de opinión que fueron publicadas en varios periódicos, lo que hicieron que todo el mundo como que se revolucionara, como reflexionando acerca de lo que decía. Él hablaba sobre el narcotráfico, sobre la violencia que hay y todo esto. Pero pues un día la misma sociedad fue lo que lo mató a él. La gente le decía, no, ojalá te mueras y todo esto, y él solo trataba de hacer el bien, de conseguir lo mejor para el país, pero primeramente para Antioquia, que era el lugar de residencia de él en ese entonces. Él, con todas estas acciones y todo lo que hizo, logró algo muy importante. Logró que distribuyeran agua potable para los lugares como lejanos de Antioquia, pueblos, veredas y todos estos lugares que no le interesan al gobierno y que no saben como de su existencia. Entonces esa persona fue la que los ayudó, básicamente. Entonces este libro es ambientado pues en hace muchos años, pero no es como tan diferente ahora. Sigue siendo más o menos lo mismo. Digamos, hay partes que no tienen el servicio de luz, de agua, de gas, y son cosas muy importantes para la supervivencia del ser humano. Entonces este fue el último libro, pero no menos importante. Y un dato muy importante que habría que recalcar es que ha ganado 2 premios. Uno en derechos humanos y el otro como en la obra literaria como tal. La vida digna es trascendental porque representa que la persona lleva a cabo una existencia en la que son reconocidos sus derechos y se valora su presencia en este mundo y lo que puede lograr en general, en lo personal y en lo profesional. Por lo tanto, todas las personas aspiran y merecen tener una vida digna, en la que sus derechos sean totalmente reconocidos. El objetivo de Colombia como tal no es la paz, sino la democracia y la justicia, acompañada de reformas sociales y políticas que nos permiten conseguir una consolidación del Estado de Derecho. La Constitución Política Colombiana empieza con este primer artículo, el cual nos dice que Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran, y en la prevalencia del interés general. En Colombia, el derecho a la dignidad humana es fundamental, según lo dice la ley, aunque en realidad es un derecho que no se le cumplen a todas las personas. Por ejemplo, encontramos los líderes sociales,
indígenas y también los campesinos, lo cual cada uno cuenta con una esencia invaluable, ya que todas las personas no tenemos sus capacidades, por ejemplo, como la tienen los campesinos, que se encargan día a día de traernos los alimentos que consumimos en nuestros hogares, y como tal son los menos recompensados en este país. Y son ellos quienes protestan a diario por todas las leyes que se les viola, se sienten explotados y sin respeto a su derecho fundamental de la dignidad humana. Bueno, hermana, perdona el sonido que estoy en mi computador, pero no me queda de otra. Bueno, la dignidad humana en Colombia empieza pues porque la dignidad humana es un derecho que todo ser humano tiene de ser respetado como un individuo y un ser social, junto con sus características particulares, y esto es por el simple hecho de ser una persona. Desde el sistema penal, la dignidad humana en todo momento será respetada y todos que intervienen en un proceso serán tratados con el respeto debido a su dignidad humana. Desde el sistema judicial se construye un deber positivo o empieza desde una acción donde las autoridades de Estado deben realizar todas las conductas relacionadas con sus funciones. Y desde el sistema carcelario, los derechos a la dignidad humana de los internos son de un trato digno en cuanto a la población carcelaria. Bueno, en tanto lo penal como lo carcelario, la legislación penal debe actuar con un trato digno en cuanto a la protección y el respeto de los individuos. Sabemos que la dignidad humana es un derecho, entonces por lo tanto tiene como función suministrar o satisfacer las necesidades básicas de la persona privada a la libertad. Estos derechos o estas necesidades son la alimentación, los servicios de salud, pues como las celdas, las habitaciones donde quedarse y también sus objetos personales de aseo. Si se llega como a limitar o a incumplir uno de estos derechos fundamentales, se caracteriza como una sanción adicional que no está autorizada por la Constitución y se constituye como una violación de los derechos humanos fundamentales. Y tampoco se debe desconocer la relación que tiene la dignidad humana y estos centros penitenciarios y carcelarios, ya que siendo tan privilegiada e inevitable, es como una explicación para cualquier Estado que defienda la protección integral y los derechos fundamentales